televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, igual que cada sábado, estaremos con ustedes llevando su programa Detallista y Globalización, un programa dedicado a los detallistas y a los pequeños y medianos empresarios del país. Queremos recordarles que es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pasteurizadoras Ricas, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Mamón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Indusban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y CODEPA. Nos acompañan hoy un invitado especial, Luis Miura, Héctor Sánchez y Luis Yepes Uncar. Buenos días, don Héctor Sánchez. Muy buenos días a nuestro invitado especial, Luis Miura, presidente de CODOPYME y del área de la arte gráfica, a Luis Yepes Uncar, nuestro asesor legal, jurídico durante tantos años, Ramón Tejeda Sánchez, coordinador del programa, y a todos ustedes, detallistas y televidentes de todo el país. Como siempre, esperamos llevar un programa de interés para todos y todas. Luis Yepes, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días Ramón, muy buenos días Héctor, muy buenos días a Luis Miura y a todos los amables televidentes que sábado tras sábado pues siguen este programa. Bueno, quiero presentarle a Luis Miura, una persona muy conocida en esta área, en las pymes, en el comercio, por todo el trabajo que viene realizando, pero él actualmente es el presidente de CODOPYME, miembro de PROMIPYME, y tiene una inmensidad de informaciones que da a la población porque representa a las pymes en diferentes organismos del Estado. Buenos días, Miura. Muy buenos días, don Héctor, buenos días, Luis y don Ramón. Buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias por invitarme. Bueno, ok, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Queremos nosotros recordarle a los amigos detallistas que ayer cumplió años Manuel Troncoso, nuestro presidente actual de FENACODET, y hoy cumple años Sergio Santana, un expresidente de FENACODET, de Tamboril, Santiago Tamboril, fue presidente en FENACODET y sigue muy activo en los trabajos de FENACODET. Recordarles a los detallistas y al pueblo en general que la mascarilla es indispensable aún y que se vacune. Hay poblaciones que están vacunadas con las 3 vacunas, hay otras que tienen una cantidad importante de las 2 vacunas, pero hay otras que están muy pobres en esta parte. No sé cuáles serán los motivos, que hay poblaciones que no han decidido vacunarse, porque realmente hay una demostración de que con la vacuna se ha reducido enormemente la mortalidad y el contagio puede seguir, pero no te afecta porque tú estás ya inmune a este virus. Les recordamos además que hay que afiliarse a las asociaciones para poder participar en las prerrogativas, en las informaciones, en los beneficios que da estar unido. Hay una población de los detallistas, un grupo de detallistas que pertenecen a la tarjeta de solidaridad, que se les presenta el problema siguiente. Los padres que comenzaron hace 15 años, casi 20, que comenzó el programa de solidaridad, y muchos de esos, con cuestión de la pandemia, de los que estaban representando, murieron. ¿Y qué sucede? Que el comerciante detallista regularmente paga efectivo, compra efectivo y no tiene una cuenta a menos que sea de ahorro. ¿Qué está sucediendo? Que con los formados que están afiliados a la RAS, o que tienen que afiliarse, obligar a Mastercard, a Visa o Carnet. Una vez afiliado a esto, tienen que abrir una cuenta en un banco. Ese banco es que le maneja el dinero, pero cuando ese dinero llega al banco, realmente son compromisos, no son del comerciante. En el caso de fallecimiento, en un momento determinado, que el colmado esté en tarjeta y Visaneo Carnet le deposita el dinero en ese banco y el señor muere, se está considerando como una herencia. Y realmente no es una herencia, sino un compromiso con terceros que están contraídos, que hay que pagarle por el colmado para poder enfrentar la demanda. En ese momento va dando los suplidores a los almacenes, se
abastan, le llenan de abasto los productos, pero ese dinero finalmente es del que lo suple. La ley no entiende mucho esa parte, hemos tenido muchos problemas últimamente con esto, porque inmediatamente para el banco dar el dinero hay que dividir la sociedad, hacer una división de herederos, y esto conlleva una serie de gastos que no son propios del suplidor que dio la mercancía. Eso es un tema que es importante, que debemos debatirlo. Codopime debería estar con nosotros viendo cómo resolverle a estos detallistas o a esos pequeños negocios, no quedarse con una deuda por pagar un impuesto que no corresponde, porque el dinero realmente no es del colmado detallista. No es que el colmadero tiene una cuenta guardada, un ahorro, es que le depositan el dinero para que pueda recibirlo. De manera que nosotros hacemos un llamado a instituciones financieras para ver cómo se resuelve eso. Tenemos muchos casos a nivel nacional, ahora con la pandemia, con gente, decir, ¿por qué no lo tenía nombre de 2 personas? Bueno, van y te ofrecen un producto, tú eres un comerciante detallista, la mayoría de nosotros conoce el nivel académico del detallista a nivel nacional, y simplemente ellos por vender, pues se incorporan sin ver las consecuencias que podríamos tener, que debían ser estudiadas en el futuro. Bueno, Luis Yepes Uncar tiene algunos temas que sería bueno, y me va a perdonar Luis Miura, que me va a esperar un momentito, porque Luis Yepes se le ha presentado un compromiso y él quiere conversar con algunos temas, y un tema de ellos es lo que sucedió en la Cruz Roja. Yepe. Bien, en esta semana todos pudimos ver a través de los medios de comunicación la lamentable actuación que se llevó a cabo en la Cruz Roja Dominicana, que es una entidad de servicio muy respetada a nivel internacional. Tanto es así que es una de las entidades que, cuando en plena guerra hay una ambulancia que tiene la Cruz Roja, nadie de los combatientes osa disparar o atentar contra ningún vehículo de la Cruz Roja, que normalmente va en auxilio y en ayuda de los heridos y de los terceros. Aquí funciona esencialmente con proporcionarle a los enfermos la sangre que necesitan. Entonces hay un conflicto que surgió en el sentido de que fue expulsado el primer vicepresidente de esa entidad, y este expulsado obtuvo 3 sentencias del Tribunal Constitucional, y en esta semana pues se apersonó con un grupo de personas, otros individuos, para ejecutar esta sentencia en el sentido de tomar posesión de la dirección de la Cruz Roja. Esto produjo agresiones recíprocas, se dieron con piedras, con palos, algo realmente bochornoso. Pero más que este aspecto, yo lo que quiero es tratar el aspecto de la dificultad que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional para su ejecución. Porque este señor, con 3 sentencias del Tribunal Constitucional, ante la dificultad de que se respetara esta sentencia, pues trató de ejecutarla y produjo estos actos de violencia. El Tribunal Constitucional tiene, pues ya ha creado un departamento para ver cómo facilita la ejecución de su sentencia, pero finalmente nosotros tenemos informaciones de reposiciones que se han hecho con sentencias del Tribunal Constitucional, porque se han violentado el debido proceso o se han violentado derechos fundamentales, y las instituciones a quienes se le ordena la reposición de esos empleados y el pago correspondiente, pues no respetan las decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces hay que buscar una fórmula ante esta actuación deplorable que aconteció en la Cruz Roja. Yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de que hay que buscar una fórmula para que las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional sean respetadas y evitar este tipo de actuaciones, porque
la persona beneficiaria de la sentencia quiera ejecutar por sus propias manos y por sus propios medios una sentencia que debe ser respetada por todos los ciudadanos. Bueno, realmente hay otra situación y es la donación que hizo el país a nuestros vecinos haitianos. Esa donación no fue aceptada, sin embargo, de otros países han aceptado la donación. Sobre esa situación que hemos conversado tú y yo, realmente, ¿cuál es la posición, cuál debería ser la posición del país frente a esto? Mira, el país decidió, el gobierno, con el presidente Luis Abinader, hacer determinadas donaciones de vacunas a tanto Haití como a Guatemala y Honduras, en un gesto loable de solidaridad. Nosotros manifestamos que si bien es cierto que este es un gesto de solidaridad encomiable, no menos cierto es que uno tiene primero que vacunar toda su población para luego entonces ver cómo puede disponer de las vacunas para su donación. Pero en fin, entonces se tomó esa decisión, se tomaron préstamos para adquirir esas vacunas y se decidió donarle a la República de Haití 100.000 dosis de vacunas. ¿Y qué aconteció? Que ellos las rechazaron. Dijeron que no querían ninguna donación que le estaba dando de manera humanitaria la República Dominicana, en un acto evidente de desaire y de hostilidad, porque esto rompe con los principios y normas mínimas de la diplomacia, de la urbanidad, de la cortesía. Entonces yo pienso que la República Dominicana tiene que en lo futuro ver cómo las actuaciones que son de esta naturaleza frente al pueblo haitiano, ver cómo se canalizan para uno no quedar desairado y en una posición incómoda cuando lo que se quiere es colaborar. Y sobre todo, uno todavía se siente peor cuando se entera de que los haitianos recibieron unas 500.000 dosis de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no se recibió la donación que de buena fe quiso otorgar la República Dominicana al pueblo haitiano? Entonces, pienso y reitero que en lo futuro nosotros tenemos que examinar bien las actuaciones del aspecto humano, de solidaridad, porque ya tenemos el precedente nefasto de que cuando el presidente Fernández, en el 2010, con ocasión del terremoto, donó una universidad a aquel país, todavía hoy es la fecha que no se ha hecho uso de esas instalaciones y esa inversión que tan de buena fe realizó el gobierno dominicano ha quedado totalmente sin ningún tipo de los efectos para los cuales fue destinado. Así que en lo adelante entiendo que nuestras actuaciones frente al gobierno haitiano de solidaridad, de humanidad, ya que ellos siempre las rechazan o tienen una conducta y una actuación no acorde con los principios más elementales de la diplomacia, de la cortesía y de la humanidad, tenemos que tener cuidado para evitar que se nos esté pisoteando nuestra dignidad. Vamos a una pausa, usted amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos con Luis Miura, presidente de Codopime. Es la autoridad ahora de la representación de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Conversando con Luis Miura y Héctor Sánchez sobre las necesidades, los problemas que tienen el sector detallista, la pequeña y mediana empresa. Luis Miura, como dijimos anteriormente, es el presidente de Codopime, que es la
institución más grande del país, representativa de las pymes. Luis, esta semana que termina, creo que fue ayer, el viernes, se tuvo el cierre de las vistas públicas que ha venido haciendo Promipyme a nivel nacional. Sabemos las relaciones directas que tiene Codopyme con Promipyme, porque Codopyme está en la ley 488 que crea a ese organismo. Vimos la actuación tuya en el evento, muy buena, por excelencia. Vimos algunas actuaciones de otra persona, vimos también a Porfirio Peralta expresar el trabajo que venían haciendo, y nos gustaría saber realmente en qué ayuda eso al sector, hasta dónde lo ha ayudado y lo va a seguir ayudando. Me gustaría que nos informara a la población y a los pequeños y medianos empresarios a nivel nacional. Bueno, don Ramón, fíjese, lo que vimos el jueves en la actividad de Promipyme no fue más que el resultado, o sea, se nos entregó el resultado de las vistas públicas que fueron desarrollando a nivel nacional con todos los sectores, todas las provincias, de las necesidades reales que tiene la MIPYME dominicana en estos momentos. Eso nos ayudará a poder ahora trazar políticas públicas más acertadas en beneficio del sector, entender las problemáticas que si bien es cierto no han variado, pero han cambiado actualmente en el sector, y también pues poder así, digamos que cuando las entidades que tienen que ver con las MIPYMES dominicanas hablen con una base, con un sustento real recogido del seno de ese sector. Es un trabajo que sin duda alguna hay que reconocer. Se hizo una gran labor, fue un esfuerzo mayúsculo, sobre todo en pandemia, de poder movilizar a toda esa gente, poder contactar y agrupar y recopilar toda la información que de ahí salía, tabularla, y que se nos hiciera entrega de la misma, no solamente a Corpí como miembro del comité del Consejo de Promipyme, sino a todo el presente y todo el participante. Pues es un acto de desprendimiento, un acto de democracia y un acto de beneficio al sector. Ya eso me imagino que de la mano de Porfirio Peralta llegará al presidente, a quien veremos esta semana también, y tocaremos ese punto, para que de ahí se desprendan una serie de acciones a través de los responsables, ya sea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Industria y Comercio y MIPYME, y todo, de Hacienda, y todo el que tenga que involucrarse para poder atender esas debilidades, esas necesidades que el sector más importante de la economía tiene ahora mismo. Mira, realmente cuando estuvieron conversando ahí sobre las vistas públicas, realmente para la población llana, ¿qué fueron esas vistas públicas? ¿En qué consistieron? Pues esas vistas públicas consistieron en una convocatoria a todos los MIPYMES del país. Se hizo región por región, provincia por provincia, para levantar las necesidades puntuales de esas MIPYMES en ese sector. Porque como usted sabe, las necesidades de la MIPYME de Gran Santo Domingo no son las mismas que la de Dajabón ni la de Monteplata. Son necesidades diferentes. Entonces, al poder focalizar esas necesidades, tal vez las acciones que haya que tomar en Dajabón o en Montecristi sean muy diferentes y hasta más sencillas que las que tengan que enfocarse en las del Gran Santo Domingo. Entonces, tal vez no desperdiciamos esfuerzos tomando acciones en cosas que tal vez en una región u otra o provincia no sean necesarias. Mira, hay una relación directa y abierta hoy con
Promipyme y Codopyme, porque hubo un momento donde no había algunas fricciones, a pesar de que Codopyme es parte de esa ley. ¿Está abierto? ¿Se están haciendo, cumpliendo o no se están cumpliendo? Están totalmente, son relaciones buenas, diáfanas, y sobre todo que están surgiendo efectos. La participación de Codopyme en las actividades de Promipyme y viceversa son siempre muy activas, muy fluidas, y tenemos un diálogo constante, podemos decir semanal, sobre las actividades, sobre la política pública, las intervenciones que hay que incluso tener con otras entidades del Estado, con el tema de compras, hasta pagos y demás, que la ley manda a Promipyme a interceder, porque Promipyme es el órgano que por ley que está encargado de ejecutar políticas públicas para las MIPYMES. Bueno, entonces tú tienes una pregunta. Luis, a mí me gustaría que tú, base a tu experiencia ya y tu participación en ambos sectores, que tú puedas relacionar esa política de Promipyme, sobre todo el trabajo de diagnóstico de la realidad de las MIPYMES y los emprendedores, porque vía la vista pública acaba de hacer con Porfirio Peralta a la cabeza y sus técnicos, y los préstamos que dijo Porfirio han realizado durante el 2020, el primer año de gobierno, 8.500 millones de pesos, con una recuperación de un 98% a emprendedores y micro, pequeño y mediano empresarios. ¿Qué relación, cuál relación tú ves entre ese trabajo de Promipyme y Porfirio con el trabajo que está haciendo el Viceministerio de Fomento a la MIPYME, que dirige el doctor Jorge Morales, a través de los centros MIPYMES, para darle asesoría y servicios a la micro, pequeña y mediana empresa y emprendedores que Porfirio está trabajando, captando y colocándole recursos? Servicio de capacitación, servicio de asesoría diversa, servicio de vinculación con diferentes instituciones de asistencia técnica y de apoyo en tecnología, en la TIC. ¿Cómo tú vinculas ese trabajo, que para mí es una unidad indisoluble? Lo que hace Jorge Morales a través del Viceministerio de Fomento a la MIPYME, a través de los 28 centros MIPYMES ubicados en las diferentes universidades en todo el país, y el trabajo que hace Promipyme a través de sus 110 oficinas de captación de clientes y de promoción de su política a través de la banca solidaria y que hoy realiza Promipyme a través de Porfirio Peralta, su técnico. ¿Cómo tú vinculas ese trabajo que pueda ser eficiente y que no haya duplicidad de funciones, que haya una coordinación directa? Ojalá tú puedas servir el vínculo de esa coordinación para que no dispersemos ni tampoco dilapidemos recursos escasos. ¿Cómo tú ves ese trabajo y esa vinculación? Mire, don Héctor, yo tengo una visión muy personal sobre el tema. Yo soy de opinión de que el viceministerio de MIPYME está creado y facultado para ser hacedor de políticas públicas para las MIPYMES, y Promipyme es el ejecutor de esas políticas públicas que crea el viceministerio. Como usted bien dice, es una unidad indisoluble, pero tenemos que lograr que esas dos entidades o estas dos unidades se amalgamen y trabajen de la mano. Ahora, ¿cuál ha sido mi sugerencia al respecto? Yo soy de opinión de que si es un emprendedor o es un negocio naciente, se le acompañe desde las actividades que crea el viceministerio a través de los centros MIPYME y se le premie con un préstamo blando de los que otorga Promipyme, para asegurar así de que ese emprendimiento o esa MIPYME que nace sea exitosa y duradera en el tiempo.
porque no vale de nada que tengamos una idea y se nos financie para crear esa unidad de negocio si aquella persona que tiene la idea o que decide ejecutar esa parte no está educada financieramente para poder hacerle frente a los compromisos que consigue trae por ser una empresa formal. Y para tomar un préstamo, obviamente, hay que ser formal. Entonces yo creo que tenemos que trabajar aún más en eso. Sí lo hemos conversado con el ministro Ito Bisonó de Industria y Comercio, y creemos que en la próxima semana estaremos haciendo una reunión, el Ministerio de Industria y Comercio, Codopyme, el Viceministerio y Promipyme, para ver cómo agilizamos y eficientizamos aún más esas acciones a favor del sector. Correcto, vamos a una pausa, vamos a una pausa y en breve regresamos para cumplir con algunos compromisos comerciales. Globalización, conversando con Luis Miura, presidente de Codopyme, líder de mucha data con grandes informaciones, dedicado en los últimos 10 o 15 años a servir a los pequeños y medianos empresarios, a los pymes en sentido general, y Héctor Sánchez, como siempre, en su parte económica y asesor de Penacodet. Luis, conversábamos sobre la parte de las pymes, Codopyme y la agrupación de esto, pero hay una situación ahora que me gustaría también enfocarla. Se han hecho a nivel nacional una serie de albergues para los niños menores, para que las madres puedan trabajar. Se van a abrir las clases en una forma presencial, en un contenido virtual. Las universidades hace mucho que vienen con educación virtual a nivel mundial, que lo vemos con gran simpatía, porque tú puedes hacerte de cualquier profesión o cualquier máster en cualquier país del mundo a través de la web. ¿Sí? Finalmente lo que hacen es quizá dar un viaje a la graduación, pero puede hacerlo desde aquí, de tu casa, del patio de allá, de un campo nuestro que te lo permita hacerlo. ¿Cómo tú ves esto en el país, y tú piensas que podemos seguir con la educación en ese sentido? Mire, yo creo que de las cosas buenas que salen de la pandemia es que ha puesto en la cabeza de los hacedores de políticas públicas y de los responsables de ciertos sectores o ministerios la modernidad. Cuando entró la pandemia vimos que muchos colegios privados ya estaban preparados porque tenían las plataformas necesarias digitales para poder dar clase virtual. Tenían el ancho de banda, tenían los equipos, tenían una página, tenían incluso ya donde remitir las tareas a los profesores por vía correo. Sin embargo, usted sabe las debilidades que tenemos en el sector público de la educación. Y para nadie es un secreto de que todavía el pacto educativo no se ha cumplido ni siquiera en un 20% de lo estipulado. ¿Qué creemos y qué hemos recomendado desde el año pasado? Adecuemos los planteles escolares del sector público para que para tal vez no igualar, pero poner en una posición de ventaja la educación pública ante aquellos estudiantes que tal vez se les dificulte por una u otra motivo, ya sea porque tenga COVID, porque tal vez tenga un familiar
contagiado o en recuperación, que no pueda ir al colegio para que así se mantenga el virus controlado. Yo creo que la digitalización de la educación es un paso seguro y agigantado para reducir la brecha del analfabetismo, porque no solamente los estudiantes que vienen subiendo, o sea, no podemos pensar en los niños, tenemos que pensar en una población adulta analfabeta que está ahí, que tal vez puede aprovechar esas clases virtuales para ir reduciendo ese analfabetismo e ir preparándose. Yo incluso me iría un poco más allá, no solamente educación básica ni secundaria, es que yo iría a una educación ya técnico-profesional vía internet y vía televisión, para poder nosotros empezar a adecuar a nuestros técnicos y elevar incluso la capacidad de la mano de obra dominicana, y así también que esto se traduzca en mejores sueldos para la población. Mira, hablando de eso, de la mejoría de la mano de obra, de la educación, Héctor, ha habido un problema con la calificación de los maestros en la parte pública a nivel nacional, que la mayoría de los que estaban aspirando no calificaron. ¿Cómo tú ves esta parte? Sí, antes de entrar en ese análisis, Luis, yo quiero que en la próxima intervención tuya me dé tu opinión sobre el siguiente enfoque. Se ha hablado de la necesidad de crear un ministerio de fomento y desarrollo del emprendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana, donde se unifiquen todas las instituciones que le dan servicio a los emprendedores y a las MIPYME del país. Me refiero al Viceministerio de Fomento a las MIPYME, PROMIPYME, Infoté y varias instituciones más que le sirven a ese sector. Sería bueno que tú des tu opinión sobre eso. ¿Cómo tú lo ves? A pesar de que hay cierta resistencia en el país de que no se abulte el gigantismo del Estado, pero hay instituciones que son básicas, que son imprescindibles, que si es necesario hay que crearlas. Pero con respecto a lo que Ramón dice de las pruebas nacionales, que ahora la están convocando de nuevo el Ministerio de Educación, tanto preuniversitaria, se convocaron 19.000 maestros en las varias regionales a un concurso para ocupar plaza de maestros y maestras en todo el país. Y fue un fracaso totalmente los resultados. Cuando se iban validando, prácticamente todo el mundo se quemó. Y ha habido un escándalo sobre eso. ¿Qué pasó? Algunos dicen que no estaban preparados para enfrentar las preguntas, otros dicen que la plataforma falló y otros dicen que se trajo un enlatado de España, donde hay un sistema educativo europeo con contenidos, currículas totalmente diferentes, y que se hicieron pruebas sobre el contenido de esa educación en España y se le dio a dominicanos que recibieron otro tipo de formación y de entrenamiento en República Dominicana y que por tanto no se correspondía con nuestra realidad. Lo que pasa muy infrecuentemente, la gente de los países atrasados, África, América Latina fundamentalmente, más que Asia, porque Asia va superando ese problema, somos muy dados a copiar lo que hacen los países desarrollados sin tomar en cuenta que son dos realidades totalmente diferentes, donde la población es diferente, tiene una cultura distinta, niveles de estudio distintos y grado de racionalidad diferente y civismo diferente. Entonces queremos copiar lo bueno que hacen esos países sin tomar en cuenta la realidad sociopolítica y económica de nuestros países. Y puede haberse dado eso, que trajimos un enlatado de pruebas para validar niveles alcanzados por educando, en este caso maestros formados en las distintas universidades que califican maestros y maestras en este país, y que eso no se correspondiera. Ya eso le corresponde a la ADP y al Ministerio validar y ver eso y tratar de que ese tipo de cosas no se repita, porque damos una imagen de que aquí cometemos muchos errores, que no tenemos racionalidad en nuestras actuaciones, y eso es un problema serio como imagen nacional e internacional. Yo espero que se resuelva ese problema y que se haga la prueba y que elijan los profesores que se necesitan, porque necesitamos cantidades de profesores
que están en el banco ahí esperando que le den una oportunidad después de 4 o 5 años de estudio. Pero yo pienso que debería estudiarse también qué lo están haciendo las universidades, porque la mayoría de esos que estaban ahí a tomar el examen han pasado por las universidades preparándose como profesores. Entonces hay que ver el currículo que tenemos aquí, los currículos que tienen allá, cuál es el problema, porque si tú te haces profesor a una universidad de aquí, no entiendo por qué hay que hacer un examen para que tú puedas entrar a dar clase cuando tú tienes un título universitario. La universidad debe de quejarse, bueno, si los títulos míos no sirven, yo no voy a seguir preparando profesores. De todas maneras, vamos a una pausa y volvemos contigo, Luis, en un momento. Usted, nuestro presidente, no se vaya, que estaremos con ustedes nuevamente. Globalización, conversando con Luis Miura y Héctor Sánchez sobre la problemática a nivel nacional de la educación, de las pymes. Luis, Héctor te hizo una pregunta en la sesión anterior. Me gustaría que se la repita, Héctor, a Luis, para refrescarla un poco. Yo le decía a Luis que aquí hay una dispersión de instituciones que le sirven a las MIPYMES, como la ha habido y casi la hay en todos los sectores, así en agricultura, como 10 ministerios y áreas que trabajan en el campo, y así lo hay en todo, igualmente con la educación. Y todo es así, porque el dominicano a veces no entiende la necesidad de la racionalidad de los recursos escasos y dispersa mucho y bota muchos recursos que son indispensables para resolver necesidades básicas. Entonces yo le decía, ¿por qué no unificamos a Promipyme? ¿Por qué no unificamos al Viceministerio de Fomento a la MIPYME, a Infotec, a ONAPI, y a todas esas instituciones, Banca Solidaria, en fin, todas esas instituciones que dan, el caso Bandex, de exportación, Proindustria, todas esas instituciones que dan servicio a las empresas, en particular al 99% de las empresas, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, en un Ministerio de Desarrollo y Fomento del Emprendimiento y las MIPYMES en este país. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué es temor a que digan que se están creando nuevos ministerios, como pasó ya con el de Vivienda y Hábitat que se creó, y que nos critiquen que tenemos un Estado agigantado y que estamos abultando el Estado lejos de reducirlo? No, pero hay áreas que son indispensables para el desarrollo del país, que si hay que crearla, no es a lo loco, es mediante un estudio de organización y método que nos diga si un área se justifica o no. Entonces, ¿qué tú crees sobre eso? Se está hablando mucho de eso, pero no creo que haya mucha conciencia de la necesidad de crear ese ministerio, que para mí es importantísimo y ayudaría mucho al sector. Mire, don Héctor, yo no sé si tal vez crear un nuevo ministerio para ello, porque todas esas instituciones que usted antes mencionó pertenecen al Ministerio de Industria y Comercio, son direcciones que reportan al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Y podemos ver que dentro de ese ministerio hay viceministerios muy exitosos como el de Zona Franca. Lo que yo creo es que sí hay que unificar, hay que tal vez eliminar esas apetencias de islas de poder y unificarlo todo en una misma dirección, con un mismo sentido y un mismo plan de ejecución en favor de las MIPYMES. Porque, como le dije ahorita, yo soy de opinión de que el viceministerio está para crear políticas públicas, pero MIPYME, Proindustria, CIRD, hoy Pro Dominicana, están llamados a ejecutar esas políticas públicas que se crean desde el viceministerio. Todos reportan al Ministerio de Industria y Comercio y por tal
digamos que están bajo una misma sombrilla, aunque sean instituciones diferentes y geográficamente tengan oficinas separadas. Ahora bien, yo creo que lo que falta es una visión al unísono con el sector gobierno y el sector privado, que empujen todos en una misma dirección, porque no hay política pública bien definida. Claro, si hay algo claro es que si queremos crecer como país, es con las MIPYMES dominicanas que vamos a crecer. Las grandes pueden aportar un crecimiento, pero hasta un punto, porque ya de por sí son grandes y exportan y tienen los medios y el conocimiento. Ahora, nosotros tenemos un 98% de las industrias y empresas de este país que son MIPYMES, y de ese 98% es un porcentaje muy mínimo el cual está exportando. Si nosotros nos enfocamos en crear políticas de calidad, en crear una cultura de trabajo, en crear mecanismos y vías económicas donde esos productos nacionales y de fabricación local sean consumidos aquí como prioridad, y que el gobierno sea el primero que compre lo hecho en Dominicana y luego tenga el orgullo, la seguridad y la necesidad de que estos productos que nosotros fabricamos se exporten a otros países, pasen nuestras fronteras. Entonces tendremos un crecimiento vertiginoso, que es lo que entiendo este gobierno y en particular el presidente Abinader y el ministro Bisonó quieren y necesitan para que nosotros como país salgamos de esta resaca que nos ha dejado primero una política irresponsable de endeudamiento de años atrás, y segundo, de la crisis que nos ha dejado la pandemia del COVID-19. Tercero, además de la corrupción administrativa que ha dilapidado miles y miles de millones de pesos, hay que decirlo. Así es. Y además de eso que usted propone, creo que lo sometió en un proyecto la senadora Farideh Raful, que se llamaba simplificación del aparato del Estado, creo, donde refundía muchísimas instituciones en una grande. Y entiendo que esto es lo que hay que hacer aquí, y hacer de estos viceministerios más fuertes y de las direcciones más operativas. Con respecto a lo de las escuelas, que fue la segunda pregunta que me hizo, de la educación y los profesores, yo le voy a decir algo. Luis, permítame una pausa, y cuando vengamos seguiremos con esa parte del tema. Vamos a cumplir con algunos compromisos comerciales. Y usted, amigo, no se vaya, que seguimos conversando. Muy bien. Presidente de Codopyme. En la sesión anterior conversábamos sobre el sistema educativo, y tú, Luis, tenías la palabra contestando la pregunta que te había hecho Héctor sobre la calidad de la educación en el país. Queremos oír tu opinión. Yo lo que empecé diciéndole era que aquí yo estoy seguro de que el bloc y la varilla no educan a personas, y aquí se enfocó muchos recursos, del 4%, en hacer planteles escolares. Bien, mal, innecesarios, necesarios, muchísimas consideraciones al respecto. Ahora, ya tenemos los planteles. Donde nosotros realmente tenemos que enfocarnos de aquí a 15 años es primero cuestionar muy bien los métodos de educación y selección de los maestros que tenemos ahora mismo, porque lo que ha pasado es una muestra palpable de lo que todos sabemos que tenemos en este país, que es un sistema educativo muy deficiente.
Ahora, después de identificado esto, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a formar estos maestros? Y ahí viene algo importante con el tema de la virtualidad. Es que no dependemos de simplemente maestros locales. El Internet enseña muchísimo. Hay videos educativos de toda clase. Así como se enseñan muchas cosas malas, también hay muchas cosas buenas. Y tenemos que hacérsela llegar a esa población ahí ávida de una educación de buena calidad. Tenemos que ver cómo nosotros mejoramos el tema de la currícula educativa. Y ahí tal vez don Héctor podría darnos cátedra al respecto. Pero luego de identificar este problema, nosotros como sector, nosotros como sociedad sobre todo, tenemos que exigir que esto sea atendible inmediatamente y con resultados prontos y con seguimiento sobre todo. No podemos seguir permitiendo que se sigan gastando recursos en el tema educativo y el tema educativo no avance. Esto es una responsabilidad de país, de la sociedad, del gobierno, de todos al unísono. Héctor, finalmente me gustaría que me hablara sobre la preocupación que tenemos en el país de que los gremios, las instituciones del Estado, los poderes legislativos están siendo constantemente invadidos, yo diría, por el narco. ¿Cuál es tu opinión? Tenemos 2 minutos sobre... Bueno, yo le he dicho a ustedes que el principal mal de la juventud y de la población mundial es que todo el mundo anda detrás de dinero, no importa cómo lo consiga. El más tener es lo que orienta al ser humano de hoy, cuando el ser, la esencia, los valores no importan. Entonces, esa filosofía materialista vulgar del más tener, conseguir dinero y placer como de lugar, es lo que tiene a la humanidad eclipsada, la tiene destruida, la tiene anquilosada y la tiene enfrentada a la muerte y a la destrucción de la vida y del planeta. Y eso se refleja en todas las instituciones y en los países. Se refleja en todos los sectores sociales. Si tú encuentras cantidades de instituciones permeadas por la búsqueda de dinero a como dé lugar, no importa que sea con la droga, que sea con la corrupción administrativa, que sea con la trata de seres humanos, en fin, con la depredación y destrucción de la naturaleza. No importa, lo importante es tener dinero, porque eso da poder, prestigio y placer. Y detrás de eso anda la mayoría de los jóvenes y la humanidad. De manera que nosotros andamos de cabeza, tenemos que volvernos a poner de pie, a pensar con el caco, a desarrollar los valores trascendentes de la vida, la libertad, la racionalidad, la verdad, la justicia, el amor. En fin, lo que realmente hace que el ser humano sea humano y no un animal, no una bestia que no se rija por el instinto y que salga de la barbarie en la que se encuentra hoy. De manera que eso que se trata, eso que tú ves, eso es lo que se está dando en la política. Pero hay 2 cosas que la gente está criticando, y es que los partidos requieren una cantidad importante para tú ser candidato, y después las elecciones son carísimas. Eso es parte del problema, porque ya no vale el valor ni lo que tú y las ideas, lo que vale es lo que tú le das a la gente. El clientelismo, el dinerito para que coman. No son las ideas que mueven la gente, la mueven los intereses inmediatos, la barriga. Dale, vamos a dar un chance a Luis para si tiene algo que decirle a los pymes, y que ya no terminó el tiempo. Vamos a ver, Luis. Primero entiendo que eso es parte de la falta de educación que hay, donde la gente no piensa por sí, donde no tiene un interés como particular en mejoría, sino de que voy a conseguir ahora mismo. Justamente es parte del problema, que aquí la gente vota por lo que me dan, no por lo que yo pienso que lo que va a convenir, lo que me va a beneficiar a futuro. Te quiero dar las gracias. Luis. El tiempo se nos ha terminado. Y a usted, amigo televidente, recordarle que esta es una producción de FENACODET y llegó a usted gracias a la cortesía de Pasteurizadoras Ricas, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, el Banco Central de la República Dominicana, Induban, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme y Codepa. Hasta el próximo sábado, les decimos, Luis Miura, que nos acompañó, y Héctor Sánchez. Nos vemos el próximo sábado, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Luis, antes de irte, sí,
Yo tengo sometido ahí a Peralta Ramón, hace no, varios. de-